Muy bien, pues tenemos a un invitado de lujo aquí en cabina, Pepe Campa. Nos acompaña esta noche Rafael Barajas, a quien quizá conozcan como El Fisgón, y vamos a hablar de su exposición Actuamos como caballeros o como lo que somos, el humor en el cine mexicano, que es una exposición que está aquí al lado en la Cineteca Nacional. Está desde el 18 de mayo y cerrará el 18 de octubre. Bienvenido a la Hora Nacional como Rafael Fisgón, ¿cómo te decimos? Como ustedes quieran. Fisgón. Oye, Fisgón, no tengo problema. He estado varios días, desde que sabíamos que ibas a venir a la Hora Nacional, tratando de pescar de dónde sacaste esta frase de actuamos como caballeros o como lo que somos. ¿De cuál de estas películas, imagino, sacaste esta frase? Bueno, esta frase es dicha, de hecho, en 2 películas. La primera vez que se usó esta frase, que yo tenga registro, fue en la película El gendarme desconocido de Cantinflas, que es una escena notable en la que está Cantinflas jugando a las damas en una cantina y está apostando con sus contrincantes y de repente les pregunta, bueno, ¿jugamos como caballeros o como lo que somos o como caballeros? Y los otros le contestan, no, pues como caballeros. Entonces en ese momento Cantinflas se para y te das cuenta que viene en calzones, como nunca iría un caballero, ¿no? Y la otra vez, la segunda ocasión en la que se usa esta frase es en una película con Joaquín Pardavé y Minnie Marshall que se titula Mi Campeón. Y en esa película Pardavé es una suerte de manager de boxeo y hace una apuesta con su ayudante en la esquina del cuadrilátero. Y Pardavé le pregunta a su ayudante, bueno, entonces ¿qué? ¿Jugamos como caballeros o como lo que somos? Y el otro contesta, no, pues como lo que somos. Esta frase pasó al habla popular como actuamos como caballeros o como lo que somos. Y fíjate que encierra toda una tesis, que es la tesis que tratamos de exponer en la exposición, en esta exhibición. Es la idea de que el cine mexicano encontró su tono humorístico, su tono cómico, en el momento en el que los escritores, actores, directores voltearon a ver la cultura del humor mexicano. Porque durante un periodo largo, el cine mexicano básicamente lo que hizo fue copiar los modelos extranjeros. En el momento en el cual los cineastas mexicanos asumieron su cultura del humor, ahí empezaron a tener grandes éxitos. Platícanos un poco de la exposición. ¿En qué consiste? ¿Son ilustraciones tuyas inspiradas en las películas? No, la exposición es una exposición, digamos, de arqueología de la historia del cine cómico nacional. Entonces es una exposición que está hecha a partir de materiales de época, esencialmente. Las piezas centrales de cada nicho son, por supuesto, sketches de películas, escenas de canciones, escenas de baile, fragmentos divertidos de cintas, ¿no? Y están complementadas, por supuesto, con fotofijas, con carteles, con caricaturas. Y la exposición obviamente es una reflexión alrededor de lo que es el humor en el cine mexicano. Rastrea, por ejemplo, los orígenes de los arquetipos cómicos, los orígenes de los personajes cómicos, rastrea quiénes fueron, por ejemplo, los primeros grandes ídolos cómicos mexicanos, dónde se formaron, en qué escuela se formaron. Y la verdad es que es un objeto de estudio maravilloso. Porque, por ejemplo, resulta que el primer personaje cómico, el primer gran personaje cómico que se trabajó en México fueron los Diablos de Pastorela. Sí. Que además tenemos películas o pedazos de cinta en los que vemos cómo actuaban eso, cómo algunos actores notables retoman esos Diablos de Pastorela, ¿no? Sí. Tenemos, por ejemplo, también cosas extraordinarias. En la investigación nos dio cosas que son muy enriquecedoras. Se suele aceptar que Cantinflas y Medel vinieron de las carpas, pero se estudia poco que tanto Cantinflas como Medel, al igual que muchos de los cómicos del cine mudo norteamericano, pues también estuvieron en el circo. Y entonces tenemos, y hay escenas, digamos, ahí tenemos un nicho dedicado al circo y al peso que tuvo en el cine mexicano. Entonces, por ejemplo, yo no sabía, pero resulta que el primer gran ídolo cómico nacional, a nivel nacional, fue un payaso de circo, el payaso Ricardo Bell. Fue tan importante que incluso en un momento dado Porfirio Díaz
cuando trae al canciller norteamericano que se llamaba Eli Hurrut, Porfirio Díaz le dice al canciller norteamericano, dice, mira, si el pueblo de México pudiera elegir libremente a su presidente, el candidato sería Ricardo Bell. ¿No? Así de importante fue. Y tenemos también todo un estudio de cómo empezaron, bueno, y tenemos fragmentos de películas en las que vemos a Medel y a Cantinflas actuando en el circo. En el circo, tal cual. Actuando, bueno, son películas, son fragmentos de película, pero ahí tú ves a Medel actuando como payaso de circo, que es básicamente una recreación de lo que él hacía cuando actuaba en el circo. Claro. Y Cantinflas también. A mí me llama la atención Joaquín Pardavé. Me fascinaban sus películas, pero no sé si mi concepción es correcta. No todo mundo lo considera como cómico, tal cual, porque también eran unos dramones de repente las películas. Era muy versátil, es a lo que voy. Sí, claro. Pero como que tenemos ya los clichés, Pintán, Cantinflas, ¿no? Y Pardavé a mí me sorprendió cuando vi que se incluyó en esta exposición. ¿Por qué? No sé si... A ver, mira, te cuento. Yo creo que en la exposición tenemos 3 nichos importantes dedicados a 3 cómicos fundamentales. Uno es, por supuesto, Cantinflas, que te digo viene de la tradición del circo y de la carpa. El segundo es claramente Joaquín Pardavé, que viene de todo lo que fue la tradición de las escuelas de teatro, de las comedias, de las compañías de comedia de teatro españolas que actuaron en México en el siglo XIX y a principios del siglo XX, y de las compañías de zarzuela y también de las compañías de teatro de revista. Pardavé viene de todas estas tradiciones. De hecho, él nace en una compañía de zarzuela. Su papá era tenor cómico, su mamá era una tiple divertida. Él empieza trabajando profesionalmente como actor en una compañía de zarzuela y por eso, entre otras cosas, empieza a componer, porque era un extraordinario compositor. Y empezó a componer cuando de repente empezaron a faltar las canciones para la obra. Bueno, ¿y quién resuelve esto? Y entonces Pardavé se echaba estas cosas, ¿no? Pardavé, yo creo que viene de esta tradición, que es una de las tradiciones más ricas y más sólidas, y fue de nuestros actores cómicos, yo creo que el más completo, sin lugar a dudas. De hecho, yo creo que logra hacer una proeza desde el punto de vista actoral. Cantinflas, por ejemplo, una de las cosas que buscan hacer los actores cómicos es crear un arquetipo cómico. Cantinflas tuvo su pelado, Tintán tuvo su pachuco, pero Pardavé creó varios arquetipos cómicos, lo cual verdaderamente es muy complicado, implica mucho trabajo. El primer arquetipo cómico gira alrededor de lo que eran los melodramas familiares, y es un arquetipo muy derivado de la tradición hispánica del humor, de la cultura hispánica del humor, que es el arquetipo del hombre disminuido, el paterfamilias menor, el paterfamilias hecho menos, ¿no? El marido que es sobajado por el patrón, por el jefe, por su esposa, por sus hijos, incluso por sus amigos, en fin. Que lo vemos mucho en la televisión actualmente, pues por ¿no? supuesto, Sí. ¿no? Y lo vemos en la vida cotidiana todo el tiempo. También. El segundo arquetipo cómico, que también es muy importante, es el del trasterrado, que es aquel, digamos, el abonero de origen libanés, de origen sirio, de origen español, que llega y se asienta en México, y que vive y ahí el humor gira alrededor de lo que es el choque de culturas. Y el tercer arquetipo cómico de Pardavé, que a mí me parece el más interesante, el más complejo, el más logrado, digamos, es lo que se puede llamar, y además un arquetipo cómico muy mexicano y que ha sido poco estudiado, es el del aristócrata de segunda.